sociedad, conocimiento, educación. Momento de reflexión con el Dr. Gilberto Herrera Ruiz. Bueno, continuamos con más aquí en Presencia Universitaria en esta mañana de viernes, en donde le damos la bienvenida, como cada semana, al doctor Gilberto Herrera Ruiz. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días, muy bien, días. como siempre, gracias. Y bueno, justamente el tema que continúa en la reflexión y que continúa, por supuesto, siendo tema de polémica el día de hoy es el del Batán. Han aparecido reflexiones nuevas conforme más se va analizando el tema. Parece que hay más dudas sobre este proyecto, doctor. ¿Cómo ve en estos momentos el planteamiento que se está generando sobre las dudas que existen en este proyecto? Pues digo, cada vez la sociedad se informa más, la ciudadanía, y se da cuenta que ese proyecto pues no es deseable, ¿no? Ha habido encuestas pues en las redes, sí, que son de alguna manera sintomáticas y te hablan del 90% no está de acuerdo en que el agua de drenaje se convierta en agua potable en tu casa, ¿sí? Que contradice mucho la encuesta del PAN, que decía que tenían el 60% de aprobación, y la misma parte de la consulta ciudadana que tuvieron que hacer legalmente por el tratado que tenemos firmado en México de Escazú, que obliga en todo proyecto ambiental el hacer una consulta ciudadana a modo que hicieron y que piensan que con eso ya habían pasado, ¿no? Entonces creo yo que ese es el tema, ¿no? El mayor cuestionamiento que existe en ese sentido y la viabilidad del mismo. Si tú ves las experiencias de muchos países que están trabajando el tema, hacen pruebas de 1 año, 2 años antes de lanzar el tema ya a que lo consuma la gente, ¿sí? O sea, y aquí no, aquí piensan a la primera que les va a salir y demás, o sea, no tienen el análisis de la calidad del agua de Batán mismo, que está contaminada, está llena de lirio, tiene una gran problemática ahí, o sea, no hay un control de lo que entra al agua del Batán, digamos, de forma normal, y después tampoco tienen un control de lo que viene en el drenaje, sea industrial, hospitalario y de vivienda, hacia las aguas, hacia las plantas tratadoras, ¿sí? Y todavía no saben cómo va a salir su agua porque todavía no han implementado las mejoras que tienen que hacer para mejorar esa agua tratada. Entonces, creo yo que está la ceguera, yo creo, del negocio, ¿sí? Y vuelvo a lo mismo de 5 de febrero, la ocurrencia. Tenemos, creo yo, un gobierno que a alguien le vende una idea bonita como 5 de febrero, una maqueta, dice, va a ver tan bonito que voy a poner hasta un mirador para que la gente aprecie, va a ser un paseo mejor que Champs-Élysées o que Paseo de la Reforma, y para nada. Ahora les venden la idea de que el agua tratada va a ser una cuestión ambiental muy buena y demás, y que el agua de drenaje se puede reusar, va a ser el primer país en Latinoamérica en hacerlo y demás, y lo mismo. Yo vería esto como el tema de un gobierno como del body shaker. ¿Se acuerdan de ese body shaker? Que tú te subías ahí y con vibrar ya ibas a bajar de peso, ¿sí? ¿Y cuánta gente no lo habrá comprado? O sea, Curi seguro lo compró, ¿sí? O sea, tú pones 1 kilo de manteca y la pones a vibrar ahí y desaparece. Claro que no desaparece. La manteca es energía. Y esa energía solo activándola se va a desaparecer, no con vibrar va a desaparecer. Entonces están en ese escenario y esta cuesta, pues, o sea, primero del dinero de los queretanos, que fue 5 de febrero, las placas, el préstamo para la energía eléctrica y ahorita con la salud pública, ¿sí? Entonces ese es el problema, ya la gente tiene una desconfianza total pues de lo que es el actuar de este gobierno, y eso no le ayuda a poder socializar y poder llegar a algo. Y debió de haber, yo creo, haber hecho todo un trabajo anterior para llegar al mejor modelo, ¿sí? Haber hecho una planta. Muchos países lo que hicieron fue una planta piloto. Una planta piloto se pone a prueba 2 años, etcétera, y demás. O el sistema, sin aplicarlo al consumo humano, sea industrial y agrícola, vamos a probarlo 2 años, ver que todo funcione, que cumplamos las normas, el monitoreo. Un error, y de hecho puede pasar un error, ¿cómo se va a parar la planta para que
no salga un agua contaminada. ¿Qué tipo de contaminantes tenemos? O sea, creo yo que es un proyecto pues, totalmente inviable en ese sentido a la fecha. Ha dicho el gobernador, cuando le preguntan los medios, con la finalidad de obtener una réplica de lo que se dice aquí, doctor, y hay dos réplicas que emanan del gobernador. Una es que usted consiga los 11,000 millones de pesos que se requieren para que el proyecto no sea a través del modelo de asociación público-privada. Y hay otra réplica que señala que cuando usted decía que era un monto al inicio el proyecto y que después salió otro monto, dice el gobernador que sigue siendo el mismo proyecto. ¿Qué hay en torno a esas réplicas ahora en una contrarréplica, doctor? Sí, o sea, 11,000 millones no vale ese proyecto. O sea, no es un tema de conseguirle para que haga el gran negocio. O sea, vuelvo a lo mismo. El negocio es el que los tiene cegado. ¿Sí? Entonces no están preocupados realmente en un tema del agua. Si fuera el tema del agua, habría que ver los data centers, que son un gran consumo de agua, si es viable aceptarlos o no. Estuvo una reportera de la BBC esta semana, precisamente pues, va a hacer un reportaje sobre el tema y asombrada porque si en todos los países los están sacando, ¿cómo es que aquí hasta les damos toda la facilidad y casi celebramos que hayan llegado? ¿Sí? Y ese es el principal tema. Decían que esa inversión extranjera que va a generar empleo, ¿no? Ya tenemos 2 data centers de Microsoft, ¿sí? Uno que se inauguró en el 2020 y 22 o 22-24, no tengo, 20-22 fueron ya, o sea, ya llevan casi 4 años en promedio en ese sentido, y solo han generado 17 empleos. 17 empleos. ¿Y cuánta agua consumen y cuánta energía? O sea, energía eléctrica, aquí tenemos apagones, a ellos no se les puede haber un apagón, porque eso. Y a ellos no les debe faltar el agua porque es una inversión extranjera. Entonces, ese es el tema de que, aunque se pudieran conseguir, no deberíamos conseguírselos. Es como cuando reprochaba los 900 millones que no le dio el presidente López Obrador para 5 de febrero, pues no, es que no había que darle para ese tipo de obras que no impactan o no hacen un cambio real en la sociedad, ¿sí? Esa es la principal. O sea, ese proyecto ya lo hemos discutido, no vale 11,000 millones, ¿eh? O sea, una desalinizadora cuesta más, ¿sí? Es un tema más complejo y demás, y está saliendo una cuarta parte de lo que ellos están ahorita especulando en sus 11,000 millones. O sea, podríamos hacerlo con 2,000, 3,000 millones de pesos, sí, ni siquiera los 4,300 anteriores que ellos hablaban en ese sentido. O sea, ese es el tema crítico, yo creo, de eso. Y además, tú lo sabes que ya desde el observador cambió la función de los diputados. Antes les daban por aprobar. Aquí también habría que cuestionar si les van a dar dinero por aprobar este proyecto Batán, pero anteriormente con Peña Nieto, cada diputado que aprobaba el presupuesto de egresos de la Federación le daban un monto de 20 millones, y si era pues más influyente le daban más, se supone que obras en su estado, ¿no? O en su distrito que gobernaba, y eso causó una gran cantidad de corrupción en ese sentido. Entonces el presidente canceló ese tipo de cuestiones, ¿sí? O sea, ya no hay ese tipo de gestiones que yo creo que el PAN vivió y demás, y Curi sigue en esa inercia, y que no va por ahí el que los diputados vayan a conseguir recursos, y además tuvo 3,000 millones de pesos más, hay dinero, o sea, pasó de 39,000, ¿sí? a 60,000 millones de pesos de presupuesto, 50% cuando la inflación es del 4 o 5%. O sea, ha habido más dinero, y la ciudadanía no ha visto que ese más dinero significa una mejor calidad de vida, y ese yo creo es la gran discusión. Ahora, una de las grandes sospechas y de las grandes críticas que se hacen a la actual administración es la sospecha en cuanto a las obras que cuestan mucho, como el 5 de febrero, que pueden ser obras infladas, en cuanto a si existe o no existe manejo irregular en cuanto al manejo del dinero en las obras. ¿Considera que puede pasar lo mismo que con 5 de febrero con este proyecto del Batán? Pues así lo están planteando. Imagínate, según los números que podríamos hablar, realmente la inversión para producir 50 millones de metros cúbicos de agua tratada, pues, debe estar en los 2,500, 3,000 millones. ¿Y van a sacar 41,000 millones? O sea, dime si eso es, si no es un gran negocio en ese sentido, ¿sí? Además,
Me parece que ya tienen hasta quién va a ser, porque además diseñan, ¿no?, el sistema de que con 500 millones que tenga, o sea, ni siquiera tiene que tener los 11,000 millones o los 2,500 o 5,000, con 500 millones ya participas. O sea, ¿en quién estarán pensando que tiene 500 millones para casi ya otorgársela, ¿no? Y esa es la gran discusión que habrá que ver. O sea, hay hay un gran énfasis en la parte del negocio y no del problema del agua en Querétaro, que tendríamos que hablar desde qué tipo de industria le damos la bienvenida aquí, cómo podemos distribuir el agua entre la población y la prioridad de que nadie en Querétaro esté sin acceso al agua potable. Pues doctor, muchas gracias. A ustedes. Nos vemos la próxima semana aquí mismo en Muchas este gracias. espacio. Vamos a una pausa y regresamos con más.